El acuerdo del año, el acuerdo después de todo el circo que se montó a mediados de este año, uno de los escándalos más grandes a nivel mediático, el escándalo de Amber y Janet. Han llegado a un acuerdo, pero ¿de qué se trata este acuerdo y por qué? Ustedes sabían que a ella se le puso pagar una suma bastante grande de unos 10 millones de dólares. Ella se declaró prácticamente en bancarrota, trató de hacer acuerdos con aseguradoras, estuvo en diferentes tipos de bufete buscando la forma de ganar esto, pero además apeló varias veces y justamente hace un par de semanas ella quería apelar de nuevo. Ella ha estado en Europa, principalmente en Mallorca, con su hija, tratando de tener una vida normal después de todo lo que le pasó, porque esto le salió a ella, se salió totalmente de control. Ahora, después de que ambos habían vuelto a apelar, sí han llegado a una mesa del diálogo en el cual han llegado a un acuerdo. Quien ha publicado en sus redes sociales este acuerdo, tenía desde hace 6 meses más o menos que no publicaba nada, estaba completamente desaparecida. Después de tantos problemas, ellos quedaron en que esta señora solamente le pagaría a este señor $1 millón. Este millón de 10 porque a él nunca le interesó el dinero, él simplemente quería recuperar su vida y lo dijo desde el principio. De hecho, hace mucho tiempo que habíamos comentado de que esto en algún momento se iba a dar, en algún momento ellos iban a llegar a un acuerdo y ella, al parecer, se ha visto sin absolutamente nada, se ha visto en un desierto emocional y ha decidido aceptar, y ella misma lo puso en su publicación, de que ella se quedó prácticamente sin nada, que no es algo que ella haya querido, pero que ella se rindió ante la justicia americana, que prácticamente se ha quedado sin nada, que esto la dejó sin carrera. Parte del acuerdo de que ella pudiera publicar de sus propias manos en qué fue que quedaron. Habrán puesto alguna cláusula de que ya esto no se vuelva a abrir. Yo creo que se ha aprendido la lección y que ella no va a volver a llover sobre mojado, que ella va a tratar de tener su vida, que él va a seguir haciendo su vida y que esto debe de quedarse sellado. ¿Por qué? Por el amor de Dios. No queremos ver en un año de que esto vuelva a abrirse y que se ha decidido abrir de nuevo, porque yo creo que ella ha aprendido totalmente la lección. ¿Ustedes qué opinan sobre esta noticia? Este es un acuerdo que han llegado Johnny y Amber y por fin esto se terminará aquí. Con esa pregunta les dejo. Yo soy Adriana Hernández y esto es Tal Como Es.